Necesito brevemente presentar al doctor François Dutramel. Estamos muy agradecidos con François por venir hoy en la mañana, temprano, desde la UTLA, en Puebla, y estamos muy agradecidos por acompañarnos. Yo simplemente un par de referencias bibliográficas y biográficas, ¿no? François es profesor de negocios internacionales en la Universidad de las Américas desde el 2006, es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, ha trabajado en diversas empresas en las últimas décadas. Yo destacaría que su tema de interés y de investigación son los temas factores determinantes, riesgos, desempeños, resultados de las relaciones de proveedores y clientes, como nos indicará seguramente también con mucho interés de compartir su agenda de investigación con estudiantes, con investigadores, con empresarios, y tratar de trabajar con otras personas, por lo cual estamos muy agradecidos. Ha trabajado en un grupo de empresas multinacionales y su doctorado lo obtuvo sobre el tema de las políticas de outsourcing de las empresas minoristas en Francia. Destacaría que François ha vivido varios años en China, del 95 al 98, estuvo en la dirección, en la empresa de Pernod Ricard, en la dirección de marketing, en la mercadotecnia. Del 93 al 94 estuvo en la empresa Gas de France, también en China, y tuvo varias otras experiencias en Taiwán y en China. Entonces tenemos una gran oportunidad, yo creo, de un tema crítico en la relación entre México y China. Conocemos la relación, en fin, de haber exportado en el 2010 un poco más de 4.000 millones de dólares e importar más de 45.000 millones de dólares, una relación un poco más de 10 a 1, y la experiencia del Sechimex con el sector empresarial y docenas, si no es que cientos, yo diría, de proyectos, es la enorme dificultad de exportar productos de México a China, más allá, uno diría, de un grupo de productos, mercancías, más allá de los minerales, cobre y un par de productos que han logrado una cierta inserción, ¿no? Entonces me parece que la experiencia de François, de lo que nos va a presentar hoy, amablemente accedió a que también la presentación estuviera en el portal del Sechimex cuando termine su conferencia. Yo diría, pues es un tema de investigación académica, pero también empresarial y por supuesto política, económica, conocer, uno diría así que desde China, los canales de distribución y de mercadeo en China. Muchas gracias, François. Gracias. Estás en tu casa y les recuerdo la dinámica, una presentación más o menos de no más de 45 minutos y tenemos después un tiempo de intercambio con todos los presentes, ¿no? Gracias, François. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, es un placer estar hoy en la UNAM para que compartamos juntos unos conocimientos sobre un desafío importante que son los canales de distribución en China, en un país tan grande y tan complicado. Entonces, sí, estoy viviendo felizmente aquí en México desde 2006. La mayoría de mi experiencia profesional fue en la empresa Pernod Ricard. No sé si ustedes conocen la empresa Pernod Ricard. Entonces es una empresa que es muy conocida en Francia porque son bebidas alcohólicas con sabor de anís, que son muy populares en Francia, pero es la segunda multinacional en el mundo ahora de bebidas alcohólicas y es más conocido por sus marcas, porque aquí compró hace años la casa Pedro Domecq, entonces tiene como en su portafolio como marcas como Kahlúa, como Absolut Vodka, como Chivas Regal, entonces marcas famosas. Entonces en esta época
tuvieron una joint venture en China, en Beijing, que estaba produciendo vino y alcoholes tradicionales chinos, que se llamaba Beijing Pernod Ricard Winery, que era una joint venture que ahora es cerrada y que tuvo mucho éxito en la época cuando yo era allá, con una marca de vino que se llama todavía, porque todavía es una existencia, que se llama Dragon Seal Blanc. Entonces es una marca que se desarrolló bastante bien, aunque fue un producto bastante costoso para los chinos, como un producto de lujo, no tanto como el cognac, pero sí, este tipo de vino de estilo europeo, sí, como algo de lujo. Entonces, yo quisiera presentar lo que aprendí, una parte de lo que aprendí de mi experiencia sobre mercadotecnia. Entonces, si me permite pasar al siguiente. Entonces, sabemos que hay como una explosión del consumo en China. Entonces, podemos ver fotografías clásicas de Shanghái, de Nanjing Road, es como la calle con más circulación de consumidores en el mundo. Y podemos ver que sí, la explosión del consumo es un hecho. Sin embargo, tenemos que reconocer que el consumo en China es todavía débil. Porque si vemos las cifras, todavía la parte del producto bruto de China que es en el consumo es todavía bajo. Entonces probablemente, como mucho del crecimiento, como sabemos, de China viene de la inversión, se tiene que desarrollar todavía el consumo. Entonces podemos ver que China va a cambiar progresivamente su modelo, está cambiando su modelo porque es una de las prioridades del nuevo plan quinquenal de desarrollar el consumo. Entonces el cambio va a tener como motor más y más el consumo interno. Entonces realmente tenemos una oportunidad grande de ver una explosión del consumo en China que todavía no ocurrió tanto. Entonces, puse como referencia un artículo reciente del País como ejemplo. La cosa es que en términos de mercadotecnia tenemos algo clásico en mercadotecnia que llamamos los 4 P's, como Product, Price, Place and Promotion. Y según mi experiencia, adaptar el producto, fijar el precio, decidir de las políticas de promoción, sí es complicado en China, sí se requiere muchos estudios, sí tiene que investigar mucho para hacer las cosas bien, porque se pueden cometer muchos errores en este sentido. Pero para mí el desafío principal nunca fue adaptar el producto, nunca fue pensar en el precio ni en las promociones. El desafío principal siempre fue las redes de distribución. Y creo que es el obstáculo principal que enfrentaron muchas empresas que invirtieron en China. Y la complejidad de estas redes de distribución es el reto que yo quisiera presentar en esta presentación de hoy. Porque tradicionalmente, a pesar de algunas excepciones, muchas empresas extranjeras tienden a concentrarse en las ciudades principales, Beijing, Shanghai, Guangzhou. Y cuando uno se concentra en estas ciudades, tienden a vender sus productos realmente al 1% de la población, que no representa más del 10% de los ingresos urbanos. Podemos ver que las empresas chinas tienen una penetración del territorio mucho más profunda
que la gran mayoría de las empresas extranjeras. Entonces, sí, se tiene como 1.300.000.000 de chinos, pero antes de poder lograr el sueño de vender a tantas personas, hay que tener acceso a ellas. Y aquí está la dificultad. Porque estas grandes multinacionales tienen acceso a 30 millones, 50 millones de personas, 100 millones por lo mucho. Los mercados en China siguen siendo fragmentados. ¿Por qué? Por las insuficiencias y deficiencias en la logística que impiden la integración de los mercados. Lo interesante es que vemos varias regiones donde se empieza a ver una integración logística. En el corredor, como se dice corredor, como Beijing-Tianjin, el axis también de Shanghai-Hangzhou y Shanghai-Suzhou, la parte del delta del río de Pearl River, delta, la parte de Guangzhou. Pero aparte de estos grandes estructuraciones logísticas, todavía la logística sigue siendo muy difícil en China para entregar de forma confiable y rentable productos de manera extensa en China. La buena noticia es que hubo una progresión extraordinaria de la apertura del comercio en China. Porque cuando yo estaba en China, estábamos soñando de la apertura del comercio a las empresas extranjeras. Y cuando estábamos hablando de esto, pensamos que eso podría ocurrir dentro de un plazo de a lo mejor 20 años, 25 años. Y después de la entrada en la Organización Mundial del Comercio, toda esta apertura, de hecho, ocurrió mucho más rápidamente que lo que habíamos esperado. De tal manera que hay muchas restricciones que existían antes que ya no están. Entonces, como no es el tópico principal de esta presentación, voy a pasar rápidamente sobre esta parte, pero para los que se interesan a estos tópicos, yo indiqué varios links del MOFCOM. No se ve muy bien a lo mejor aquí, pero creo que en la presentación que van a tener se puede directamente hacer clic. Y es una liga con los textos principales del MOFCOM. Entonces, las reglamentaciones de 2004, 2005, 2006 y la más reciente, que es algunos cambios que ocurrieron en 2009. Entonces, es un esfuerzo para actualizar todas estas reglamentaciones, pero esto significa que la mayoría de las restricciones ya no están, con algunas excepciones como la importación y exportación de libros y películas que todavía políticamente siguen siendo sensibles. Pero las empresas ya no están obligadas a utilizar agentes nacionales para la importación y la exportación, tampoco distribuidoras locales para sus productos importados. Y la implementación de redes de distribución se ha vuelto más eficiente. El número de agentes y distribuidores chinos se ha incrementado mucho. Y podemos ver que principalmente tenemos, por ejemplo, grandes agentes de Hong Kong que incrementaron redes nacionales para proponer a las empresas extranjeras una presencia nacional. Algo que no existía antes tanto. Existían estos agentes, pero no tenían esta cobertura nacional que ahora empiezan a tener. La mayoría de muchos de estos agentes todavía no tienen licencia de importación y subcontratan la prestación a grandes agentes porque son pocos realmente los que tienen estas licencias por varias razones de relaciones y también de exigencias en términos de capital. Las empresas extranjeras es un hecho nuevo por los
10 últimos años tienden a trabajar más y más de manera directa con las grandes cadenas de autoservicio. Entonces podemos ver varias posibilidades de distribución a través de agentes, a través de mayoristas, de minoristas, y el hecho nuevo es que más y más aquí estaba la distribución tradicional y de manera progresiva se puede hacer más y más una distribución de tipo directo, aunque todavía hay muchas restricciones aquí en términos de venta directa, como lo vamos a ver. Si vemos las tendencias de los formatos de distribución, yo tomé estas cifras de la Chain Store and Franchise Association, que es parte de presentaciones de un instituto de investigación de un trading company que se llama Lee & Fung. Entonces les recomiendo los estudios de Lee & Fung porque creo que son los más actualizados sobre estos topics de distribución. Podemos ver una fuerte progresión, una concentración creciente de los grandes minoristas que ocupaban 4% del comercio hace 10 años y ahora ocupan casi 11%, y esta tendencia va creciendo. Pero podemos observar al mismo tiempo que todavía estas grandes cadenas de autoservicio, esta distribución todavía no representa más de 11% del comercio. Es decir, que se puede trabajar con estos grandes minoristas, pero que todavía es como el tip del iceberg, como se dice, la punta del iceberg, ¿no? Existe un fenómeno creciente de desintermediación de las cadenas de suministro en China. Podemos ver un crecimiento fuerte de la distribución moderna, tipo Walmart, Carrefour, estos tipos de cadenas de autoservicio, y el desarrollo de nuevos formatos como venta directa y ventas por internet. Sin embargo, por las diferencias regionales que todavía se tienen dentro del territorio chino, la distribución en China sigue siendo una tarea complicada, con muchas dificultades para centralizar compras y establecer centros de distribución eficientes. Entonces, todavía son inadecuadas muchas infraestructuras de transporte a pesar de las inversiones gigantescas que se tienen ahora en China. Lo bonito con China es que cuando se dice algo en un momento, 5 años después y 10 años después, cambia todo. Entonces, lo que estoy diciendo ahora, si tengo el placer de regresar de nuevo a la UNAM y hacemos la misma presentación en 5 años, va a ser otra historia, seguramente. Pero todavía son inadecuadas muchas infraestructuras de transporte más adentro del territorio. No tanto en la costa, donde se tiene mucha integración, pero en el interior sí. Y esta situación se agrava por proteccionismo local e interferencias burocráticas, porque saben que China es un país, no es un país federal, es un país con mucha descentralización, con el balance del poder que va mucho en las provincias. Y todavía una falta de profesionalismo por parte de los socios en estos canales tradicionales. Uno que hace mercadotecnia en China tiene que ser preparado para guerras de precios. Es importante porque son pocas las empresas que ganan mucho dinero en China, porque por la fuerte competencia que se tiene, hay muchas guerras de precios. Y cuando yo estaba en China, sobre todo por algunos productos tradicionales de bebidas alcohólicas chinas, tuvimos que luchar mucho para vender estos productos con márgenes de bajos de utilidad. Porque el problema es que muchos de estos distribuidores tienen problemas para flujo de efectivo, capital de trabajo, y el cobro de deudas también es un desafío importante, porque
conocen empresas como la cerveza de Qingdao. Empresas como así tienen como 20 a 30% de sus ventas que a lo mejor son con deudas muy difíciles de cobrar. Y a lo mejor sí, a veces se puede mostrar volúmenes de ventas impresionantes en China, pero hay que cobrar el dinero, ¿no? Y de hecho, cobrar las deudas de los clientes es algo muy difícil. Entonces hay varias empresas que por ejemplo, emplean generales gentes de las fuerzas armadas jubiladas, entonces para cobrar deudas, entonces van a las empresas para intimidar a los clientes para poder cobrar el dinero. Entonces creo que pensar en cobrar las deudas es algo muy importante para mantener su negocio en China. No solamente hacer volúmenes para hacer volúmenes, sino terminar. Sí, las redes de distribución son costosas para mantener. La distribución tradicional todavía tiene la mayor parte del comercio. Y son estas mayoristas fragmentados, descapitalizados, con márgenes bajos de utilidad, y la cobertura geográfica todavía es regional, no es nacional. Son muy pocos los que tienen una distribución nacional. No dan mucho seguimiento de sus clientes, no ofrecen sistemas de crédito. Y tienen ahora una fuerte competencia de parte de estos distribuidores modernos como Walmart, esta desintermediación que tienden a sustituirse en las grandes ciudades, esos mayoristas tradicionales. Pero afuera de las grandes ciudades, estos mayoristas tradicionales todavía juegan un papel que no se puede reemplazar para ir lejos dentro del territorio. Y la cosa es que para trabajar con esas mayoristas también tienen márgenes bajos de utilidad, y la única manera con la cual la mayoría ganan dinero es retrasar los pagos para tener con el fin de financiar su capital de trabajo. Es decir, que por eso es difícil de cobrar las deudas, porque tienen que agarrar el dinero que tienen de sus ventas anteriores de otros productos antes que pagan a otros proveedores. Entonces hay que ocupar su capital de trabajo, si no otras empresas lo van a hacer y van a decir, pues regresan en 3 meses y a lo mejor les voy a poder pagar el 30% de lo que debo. Cuando pueden pagar, cuando no se van a la quiebra. Entonces podemos ver que en estos formatos de distribución clásicos de mayoristas todavía, por la herencia de varias décadas de desarrollo, tenemos todo un abanico de formas de propiedad que van de empresas del Estado, empresas semipúblicas, semiprivadas. Entonces hay toda una variedad. Empresas que parecen públicas pero que en realidad son privadas, empresas privadas que aparentemente son privadas pero que tienen como fuertes relaciones con los gobiernos locales, municipales o de provinciales. Entonces hay todo este abanico de tipo de propiedad, toda una mezcla del sector privado y público. Mayoristas del sector público todavía, a pesar de sus debilidades, tienen varias ventajas: antigüedad, tamaño, la infraestructura regional que todavía tienen, los famosos guanxi. Todos saben lo que son los guanxi, son como las redes de relaciones que tienen con toda la red de minoristas de su región, y son únicos en sus posibilidades de alcanzar varios puntos del territorio de manera profunda, especialmente en ciudades más pequeñas, hasta en los pueblos. Pero la mayoría ofrecen todavía servicios básicos. No pueden esperar más de un mayorista que aceptar de almacenar sus productos y transportar los productos. Ya.
en términos de seguimiento de los clientes, organizar promociones, organizar publicidad, hacer acciones de mercadotecnia, no, de tal manera que en Pernod Ricard particularmente tuvimos que tener una fuerza de venta nuestra, adicional a los de los mayoristas, para acompañar a los mayoristas en sus esfuerzos de mercadotecnia, porque no se puede esperar ningún esfuerzo de mercadotecnia de parte de estos mayoristas tradicionales. Esperamos que con los agentes más modernos se puede pensar en tener planes de mercadotecnia un poco más desarrollados con estos mayoristas. Mi error el primer año cuando llegué a China pues siempre esperar que me ayudan a implementar acciones de publicidad o de promoción o de promotores, pero no es una manera de pensar. ¿Dónde? Paciencia tiene. Paciencia sí, pero después de tener paciencia, cuando no pueden las cosas hay que actuar, porque la matriz en Francia sí está exigiendo resultados un poco más rápidamente. Los mercados, lo que es muy interesante, creo que es algo que conocemos muy bien en México. A lo mejor es algo que no se conoce tanto en Francia o en Estados Unidos o en países como en Europa. Conocemos las centrales de abastos aquí en México, ¿no? Tenemos una central de abastos muy grande aquí en el Distrito Federal. Se dice que es la más grande del mundo por el tipo de producto que maneja. Recientemente yo visité, recomiendo también la visita de la central de abastos de Huixcolotla. No sé si visitaron la central de abastos de Huixcolotla. No es la segunda del país, es entre Puebla y Tehuacán. Entonces es un lugar bastante interesante, pero es suficiente ir a la central de abastos del Distrito Federal para darse cuenta del tamaño de este tipo de mercado. Entonces, una parte importante de poner en el mercado sus productos, si uno quiere ir más profundo en el territorio de China, es de visitar estos tipos de central de abastos, de mercados de mayorista. Por ejemplo, el más grande de China se llama Yiwu Commodity City. Y Yiwu es un lugar que está al sur de Shanghái, en la provincia de Zhejiang. Y es como para darse cuenta, es como 30%, un tercero más grande que la central de abastos de aquí del Distrito Federal, ¿no? Es la más grande de China y una de las más grandes del mundo. La diferencia es que también son plataformas para exportar, pero también plataformas para comercializar sus productos con un rango geográfico importante en las regiones. Entonces, estos mercados son muy importantes para canalizar los productos de muchas empresas locales medianas y pequeñas hacia los consumidores urbanos y rurales. Y dada su importancia económica, es muy probable que estos mercados sigan siendo existentes, incluso creciendo en China. Entonces creo que es bueno cuando uno va en China visitar las tiendas departamentales de Beijing y de Shanghái y de Guangzhou y ir al Carrefour o ir al Walmart. Pero una vez que fueron a las tiendas departamentales o el Carrefour de Beijing o Shanghái, hay que salir un poco de las ciudades, pues de las grandes ciudades, e ir a estos centrales de abastos para darse cuenta de la realidad de la distribución en China. Porque aquí está el negocio. En las tiendas departamentales no hay mucho negocio. Pero es importante, si piensan visitar a China, visitar estos grandes centrales de abastos por varios tipos de productos. Hay productos productos alimentarios, para productos que no son alimentarios. Entonces, mucho trabajo para poder vender vino, como yo lo hacía en China, fue también de irse a estos
mercados de mayoristas de segundo rango, porque hay los mayoristas principales, los mayoristas secundarios, los mayoristas terceros, hasta el vendedor de la calle. Entonces es importante ver todo este sistema. Pasamos a la otra parte, que son los grandes centros comerciales, los shopping malls. Yo diría que todavía, hasta el momento, eso puede cambiar, pero parecen como inversiones condenadas, porque son áreas gigantescas donde se invirtió mucho dinero de partes de promotores de Shanghái, de Hong Kong, pero muchos son vacíos. Y les recomiendo consultar una video muy interesante y muy bonita, que es el centro comercial más grande del mundo, que se llama South China Shopping Mall, y es un elefante blanco. Hicieron construcciones como las torres de Venecia, el Arco de Triunfo de Francia, parece casi como Las Vegas, con canales y todo, pero todo es vacío. Es realmente impresionante, la video tiene una calidad estética que recomiendo porque realmente vale mucho la pena ver esta video que como de 10 minutos para darse cuenta de que todavía estos grandes shopping malls todavía no representan un canal de distribución muy eficiente. Las tiendas de autoservicio son un poco especiales porque no son exactamente como el Walmart, el Carrefour que conocemos en Estados Unidos, Europa y México, hasta México. Porque me gustó esta descripción que dio McKinsey de Carrefour en China. Entonces imagínense una grande tienda en el centro de una ciudad de 2 pisos y no fuera de las ciudades como en Europa, dentro del centro, 2 pisos y con productos particulares, ¿no? Peces vivos, anguilas, ranas, tortugas, sopas de fideos, que es un producto muy popular, tipo Maruchan, es una idea. Platos colgados, por supuesto, y altavoces reproduciendo la canción Hotel California, por tener una idea del ambiente, pero muy fuerte al altavoz. Entonces, si les gusta mucho a los chinos, mucha luz, mucho ruido, porque para un lugar que tiene mucho ambiente, se dice Zhenao, es como que tiene mucho ruido y mucho calor. Entonces, no les gustan a los chinos los lugares oscuros, silenciosos. Para tener un buen ambiente hay que tener mucha luz, mucho ruido. Si fueron en China, saben de lo que estoy hablando, se emborracharon en un restaurante con algunos chinos. Sí, sí. Sí, los mexicanos también saben mucho tomar, entonces creo que los mexicanos tienen una ventaja competitiva en este sentido con los chinos. Entonces pueden ver varios ejemplos de grandes tiendas de autoservicio en China, Auchan, Walmart y varios chinos. Entonces, ¿quién es el ganador? ¿Es Walmart el ganador? ¿Cómo lo ven? ¿Carrefour es el ganador? A ver. Los 5 primeros distribuidores en China son chinos. Los 2 primeros son de distribución especializada, Gome y Suning, en materias como electrónicas, pero el tipo cadena de autoservicio, los 3 primeros son Baijian, Dalian Dashun Jituan y China Resources. Y el primer extranjero no es Walmart, no es Carrefour, es de Taiwán, que se llama RT Mart. Entonces, sí, es como chino, pero no es de China, es un distribuidor de Taiwán que se llama RT Mart, que tiene también mucha asociación con un distribuidor francés que se llama Auchan. Carrefour aparece en el 7º lugar y Walmart solamente en el 9º lugar, en términos de los distribuidores importantes. Entonces les recomiendo la fuente de INF.
Los ingresos totales de los 100 grupos líderes están en aumento. Es muy importante, pero como lo vimos antes, no son tan importantes por la participación en el comercio. Y como ocurre frecuentemente cuando se desarrolla la distribución moderna, existen muchas tensiones entre los proveedores y estos distribuidores, porque como ocupan una importancia creciente, exigen precios muy bajos de parte de sus proveedores. Entonces es una tensión nueva, sobre todo para los proveedores. Pero todavía estas cadenas de autoservicio tienen importancia en varias regiones, pero tienen dificultades para integrar proveedores a nivel nacional. De tal manera que muchos todavía hacen sus compras en cada región, en lugar de poder tener proveedores nacionales para todas sus tiendas en el territorio. Entonces ocupan regiones como clusters, como lo vamos a ver después. Entonces sí crecieron mucho más que el promedio y los supermercados se desarrollaron como una alternativa a los mayoristas. Se esperaba un incremento todavía de 30%, realmente es la parte, el segmento más importante en términos de crecimiento. Existe una carrera de parte de todas estas distribuidoras para obtener las mejores ubicaciones. Pero sistemas de compras centralizados son todavía difíciles de obtener. Pero lo van a lograr. Y también el nuevo fenómeno es que empiezan sobre todo en las grandes ciudades, a desarrollar sus sistemas de distribución por Internet. Internet conoce una explosión en China, por la importancia de los chinos que están conectados con Internet. Todavía representa una parte menor del comercio, entre 2 y 3% del comercio total, pero 2 o 3% del comercio total en China es algo importante. Y podemos ver una explosión y esta tendencia va a continuar a progresar mucho. Aquí tenemos las cifras de 2007, pero tengo otras cifras en 2010 que indican que este crecimiento exponencial sigue siendo con la misma tasa de todo eso. Podemos ver ejemplos de los más exitosos: Dangdang, Taobao, Joyo, que está en asociación con Amazon. Entonces es para que visualizan un poco el tipo de sitio que son los líderes en el comercio por Internet. Entonces, ahora es un crecimiento de 2009 de 105% en comparación de 2008. Entonces podría llegar a 3% de las ventas a menudeo. Gracias a Internet también se desarrolla un fenómeno interesante en China por el tipo de redes que se tienen en la organización social, que son las compras en grupo, que se llama en chino Tuangou, que son las como los consumidores que se agrupan para ir a ver un minorista y decir, ok, somos 50, somos 100, somos miles y queremos negociar un precio más bajo para obtener precios más bajos de parte de estos distribuidores. Entonces los principales son Tuamei, Nouyi, Lashou, Meituan, para darles algunos ejemplos. Pero todavía Internet tiene problemas por las limitaciones de la logística y el hecho que todavía se hacen muchas transacciones en efectivo y que el uso de las tarjetas de crédito en China todavía no es muy importante. Ejemplos de Tuangou, entonces pueden ver una vez más, Nouyi, Lashou, pueden ver que son para varios productos de todos tipos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de desarrollo para empresas de bienes de consumo en China después de haber visto un panorama pues, necesariamente rápido, muy rápido de estas formas de distribución, pero espero haber dado tendencias generales para que tengan una idea de lo que está creciendo y lo que está más o menos en la estagnación. Les voy a dar un ejemplo rápido de la distribución de la cerveza en China. China es el mayor mercado del mundo
para la cerveza, más que Estados Unidos. Pero todavía como el consumo per cápita no es muy importante, todavía se puede desarrollar el consumo de cerveza en China. El potencial de crecimiento es significativo. No hay todavía empresas que tengan distribución nacional en China de la cerveza. Sin embargo, la consolidación está progresando rápidamente. Los 5 líderes ocupan ahora más del 50% del mercado, aunque estaban 20% del mercado hace 10 años. Entonces es un mercado en vía de consolidación. Pero, entonces los 5 líderes tienen asociación con mayores multinacionales como SAP-Miller y AB InBev, como Anheuser-Busch InBev. Pero estas empresas tienen mucha presencia y una participación del mercado mayor en su región de origen, como 60%, 70%, un casi monópolo, pero afuera de su propia región no son muy significativos, son menos que la cerveza local, a pesar de ser grupos multinacionales con una fuerza de venta, una fuerza de mercadotecnia impresionante y muchos presupuestos de promoción y publicidad. Hay muchas restricciones logísticas que impiden la distribución nacional. Hay una fuerte competencia porque la rentabilidad es baja. 90% del mercado es como menos de 7-8 yuan por litro. Entonces, para ganar dinero con un litro de cerveza tan barato es difícil. Derechos de distribución múltiples pueden ser atribuidos. Voy a regresar a este punto, es importante. Pero si tomamos el ejemplo de Corona, sí, Corona tiene un cierto éxito en mercados de nichos en varios lugares en China, pero estamos hablando de una cerveza premium a como 20 yuanes por litro, que un poco menos a veces, pero es una cerveza de lujo, de manera que Corona en el mejor de los casos no va a poder ocupar más de 3% del mercado total por el precio que representa. Y la distribución de la cerveza en China es un relajo, porque normalmente en países como Estados Unidos un distribuidor tiene derechos de distribución exclusivo para una área geográfica. Pero si una empresa vende volúmenes de cerveza a varios distribuidores que luchan en la misma región y no les importan a estas empresas de cerveza de vender a cualquier persona, pues no organizan sus mercados. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es decir, que dejan que se desarrollan guerras de precios en varias regiones entre todos estos distribuidores que tienen los mismos productos de la misma cervecería. Por eso hay mucho relajo en los sistemas de distribución. Tienen un alcance local y tienen que tratar con sistemas de distribución con niveles sucesivos de distribución. Una fábrica de cerveza típica en una grande ciudad cuenta con 300 distribuidores primarios que distribuyen algo como 2.000 mayoristas secundarios que venden a su turno a miles de mayoristas. Estoy hablando de una región o una ciudad grande. Ni siquiera estoy hablando de toda China, porque tienen que multiplicar por 25 veces este tipo de organización. Y mucho proteccionismo local, porque los gobiernos locales prefieren privilegiar sus empresas de la región por tener más ingresos fiscales. Y no tienen mucho incentivo para dejar empresas de otras regiones ocupar una participación mayor en su mercado. Entonces tenemos un contexto de guerra de precios en muchos sectores de la economía. Una administración efectiva de los distribuidores es la clave para tener éxito. Entonces es necesario adquirir derechos de distribución, pero es todavía necesario por la complejidad del mercado
siempre usar joint venture, agentes y varios distribuidores. Es bueno poder tener las riendas de su distribución, pero no siempre posible. Correctamente. Entonces, los obstáculos y oportunidades, estamos como en varios sectores en una zona gris de regulaciones, donde se tiene que interpretar mucho las leyes para poder salir adelante en estos redes de distribución. Todo el mundo está en China. Cuando yo estaba en China, nunca en otro país yo vi tantas marcas de tantos países de todos lados. Por ejemplo, en vino, nunca vi en otro lugar que China donde yo pude comprar vinos de África del Sur, de Nueva Zelanda, de Armenia, todos quieren estar en China. Entonces, por eso hay. Y todos piensan todavía que tienen oportunidad. Así que se ven productos de todos los países. Entonces la competencia es mucho más fuerte que en otros países. Y los consumidores chinos no son muy fieles a marcas de tal manera que una fuerte volatilidad de la participación de mercado. Retener los clientes es también un desafío, no tan importante como la distribución, pero sí como... China es, ya lo dijimos, es un lugar costoso para hacer negocios. Encontrar, seleccionar y mantener socios y distribuidores es una de las cosas que se tienen que manejar. Y recibir y colectar las deudas es un punto importante que no se tiene que olvidar. Porque si se olvida recolectar deudas, como lo hicieron varias multinacionales, pues van a decepcionar a muchas empresas. 3 maneras seguras de fracasar en los mercados de consumo de China. La primera cosa es que podemos ver el ejemplo de Nestlé. En general es una empresa exitosa en China, porque Nescafé y la leche en polvo de Nestlé es un éxito enorme en China. Pero también Nestlé tuvo sus historias de fracaso. Por ejemplo, en los helados, por ejemplo, en los fideos expresos, como se dice, tipo Maruchan, los fideos instantáneos. Porque pensaron que estaban los mejores del mundo en términos de producción, de mercadotecnia. Entonces empezaron a tener capacidades de producción fuertes, inversiones en términos de producción. Pero invirtieron primero en capacidades de producción porque estaban asegurados que iban a vender sus productos de todas maneras. Y eso resultó para café, para leche en polvo. Pero para el Kit Kat, que es difícil, porque el chocolate, cuando es más de 25 grados de temperatura, el chocolate se derrite, ¿no? Entonces también para mantener una cadena de suministro para los helados, también es un desafío enorme. Y no estaban invirtiendo lo suficiente en marcas y redes de distribución. Los de Taiwán fueron más competitivos para los fideos instantáneos, otras marcas por los helados. Pues fue un fracaso para ellos. Tener un número reducido de marcas fuertes parece bueno tener marcas fuertes, pero si no tienen un abanico suficiente de marcas, no van a poder tener la atención de los distribuidores grandes que quieren una gran variedad de productos para tener un capital de trabajo suficiente para mantener su negocio. Y uno de los errores grandes también creo de la empresa donde yo está es esta voluntad de construir volúmenes rápidamente para ocupar el mercado, pero sin pensar en la rentabilidad, sin enfatizar cómo se debería cobrar deudas. Entonces se despertaron después de 5 o 6 años diciendo, estamos sentados en una montaña de deudas que nunca se va a poder cobrar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tuvieron que reducir sus
su volumen de negocio para antes de poder continuar a hacer negocios en China. Factores de éxito. Entonces yo diría think regional, act local. Es decir, tomar en cuenta que se puede tomar haciendas de la distribución a nivel regional. Invertir mucho en el desarrollo de capacidades organizativas. Segmentar la demanda y la oferta de productos para diferentes canales de distribución. Y es muy importante en sus planes de mercadotecnia tener, porque tenemos como 3 o 4 niveles antes de lograr al consumidor final, tener un programa de incentivos para cada eslabón de la cadena de distribución. Y también esos incentivos pueden servir para acelerar la colección de deudas. Si tiene una pregunta de si tiene que ir a través de joint venture o de WOFIs, los wholly owned foreign enterprise, por los 10 últimos años muchas empresas extranjeras han preferido ir a través de los WOFIs para tener como más control. Pero ahora por la complejidad otra vez y el tamaño, los joint venture a veces no se pueden reemplazar. Creo que es importante para tener un buen manejo del mercado considerar clusters regionales. Entonces pensar primero, en lugar de conquistar toda China de una vez, que es un sueño difícil de alcanzar, pensar en desarrollarse en clusters. Y tenemos varios clusters, pero Li Yunfeng está proponiendo sus propios clusters, aunque yo separaría Zhejiang y Jiangsu probablemente. ¿Y cuáles son las ventajas de esos clusters? Es que hay preferencias de consumo similares, pero entre clusters las preferencias de consumo pueden ser diferentes. Hay fuertes vínculos económicos para desarrollo de redes locales, una concentración geográfica. Y muchas de estas personas dentro de esos clusters no están viendo la televisión nacional, están viendo la televisión regional. Entonces se vale hacer publicidad regional en los canales regionales. Hay más penetración en los niveles de distribución y más comodidad para defender los puntos claves en el territorio, invertir en estas ciudades conectadas porque tiene más integración logística dentro del clúster. Entonces aquí yo puse varios criterios para elegir un distribuidor, un agente, pero como ya se acabó el tiempo, voy a ir muy rápidamente. Recomiendo cuando uno va a ver un agente, considerar estos criterios, estos elementos. Sobre todo ver qué tipo de cobertura geográfica tienen, qué tipo de cobertura de segmentos de clientes, cuáles son sus subdistribuidores y la frecuencia de visitas que pueden hacer con sus subdistribuidores. Y ver diferentes criterios, pues creo que pueden leer como yo, pero si hay algo misterioso, yo creo que, por supuesto, la respuesta a sus preguntas. También hay que desarrollar bases de conocimiento sistemáticas sobre los mercados chinos, algo que yo no hice de manera suficiente cuando yo estaba en China. Entender cómo manejar una guerra de precios. Preparar planes de mercadotecnia para los agentes y los distribuidores, porque la mayoría no lo van a hacer. Y estar dispuesto para invertir mucho en capacitación. Pueden pensar en lo que tienen que invertir para capacitación y multiplicarlo por 3. Entonces realmente es importante. Yo puse algunas referencias bibliográficas que creo que son interesantes para ir más profundo sobre estos temas de distribución. Entonces, obviamente en 45 minutos no podemos tratar con más profundidad de estos temas, pero espero que esos temas fueron de interés para ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas
gracias, François. Y usualmente lo que hacemos es entonces una ronda de, yo diría, 2 o 3 preguntas para que hubiera tiempo para responder, ¿no? Entonces, ahora la pelota está de su lado. Si se presentan, por favor. Sí. Félix Ubica, antiguo residente en China. Sí, hubo una colega mía, Marisa Capiz, que escribió un libro del agua superior de Evangelio hace como 25 años. A ver, yo siento, cuando decía paciencia, sé que la matriz lógicamente a usted lo impulsaba para que vendiera, pero también siento que mientras no se conoce profundamente la forma de ser de los niños, el escaso nivel de absorción de alcohol, porque se ponen rojos, se emborrachan, entonces le ponen a uno, nada más dicen café y casi no toman. Entonces, esa estrategia de penetración, como también trabaja en capacitación, por eso considero muy importante. China habrá cambiado en 30 años, pero hay cosas fundamentales. Cuando le decía paciencia, es que efectivamente, o sea, hasta no dudo, hay otro libro que se llama, o sea, de cómo hacer comercio en aquellos países. Yo creo que en el caso de los mexicanos que ya se están invirtiendo en fábricas, etc., falta mucho de conocer esa parte de la historia china. De hecho, yo estoy escribiendo un libro que se va a llamar La larga marcha de la modernización. Entonces, para no acaparar mucho esto, y usted ya viviendo aquí en México, habrá que ver puntos comunes y otras cosas que pueden impulsarnos. Creo que es muy importante esa cuestión. Usted mismo no ha publicado algunas cosas, sea en la universidad o algo, donde ese savoir-faire que ustedes dicen en Francia es importantísimo. Entonces yo lo felicito porque ser un hombre del terreno y traerlo a la academia es importante. Lo felicito y me disculpo por haberlo. Necesitamos 3 preguntas. La segunda. Buenos días, mi nombre es María Rosaria, soy profesora de esta facultad y no sé si fuera posible pudiera compartirnos alguna experiencia referente a la calidad de la comunicación con respecto a la empresa. Buenos días, Ricardo Chan, de Expo China México. En referencia a lo que comentaba el señor, creo que hay un caso de éxito que ha venido a México, que es Dragon Mart, que es un concepto de clúster precisamente de empresas chinas que ya vinieron a México y que recientemente fue inaugurado en Cancún. Creo que se habla de que fue el día de ayer o de antier. La pregunta es la siguiente. El señor le dio claro, es un asunto cultural. ¿Usted cree que con la experiencia que ha tenido, siendo usted francés, estando en China, México está preparado aún más o necesita prepararse más para poder estar insertado en esa agenda de comercio China-México, México-China? Ok, entonces para la parte de paciencia, sí, hay que tener mucha paciencia porque también estar muy pendiente de los cambios, porque realmente lo que es impresionante es que cuando uno viene de Europa o de Estados Unidos no estamos preparados a ver tantos cambios a una rapidez tan grande, porque cuando yo llegué 80% de los chinos estaban tomando vino blanco y de repente después de 2 años ¡puf!, completamente al reverso, empezaron todos a tomar vino tinto. Entonces no estábamos preparados para producir tanto vino tinto de repente. Entonces hay que ser muy ágil. Y creo que el reciente fracaso de Danone antes de su socio, que es Oaxaca, no sé si conocen a Oaxaca, es una marca de varios productos tipo Yakult. Empezaron con tipo Yakult, pero tienen muchos productos de tipo cola, bebidas, aguas y todo. Y fracasó Danone porque Oaxaca tenía más agilidad para adaptarse a estos canales de distribución
y con mucho más capital social dentro de China para estar más rápido y más ágil que Danone, a pesar de ser una gran multinacional. Entonces, no me acuerdo, no sé si es una respuesta a su observación. No, además, los nuevos ricos jalan a los otros y los otros consumos extravagantes, teléfonos portátiles incrustados, no de diamantes sino de chocolates. Sí. ¿De diamantes también? Sí, y otros de chocolates, o sea, yo sigo mucho, aunque me he regresado a China y a través de otros idiomas, la velocidad del cambio, a dónde viajan ahora, o sea, muchas cosas, y los va jalando la parte de arriba, porque siempre, la tradición de fideos, la cerveza que la vendían hasta el grano, no la enfriaban, o sea, eso hay que irlo siguiendo. Y China, creo que es importante ver que China no es algo monolítico, que hay muchas diferencias de consumo entre los diferentes clusters. Entonces, estar al pendiente de las tendencias de consumo en China es también estar sensible a las diferencias regionales que se tienen en China. Por la parte de comunicación, creo que por la importancia del Estado de los gobiernos en China, es crucial que cada empresa tenga una estrategia de relaciones con los gobiernos. Porque creo que la parte de relaciones públicas en China con los diferentes gobiernos es crucial para tener este capital social de estos guanxi. Entonces hay que pensar mucho en cómo identificar las diferentes partes del gobierno y hacer un trabajo importante de relaciones públicas. Y eso requiere conocer pues, el representante del Partido Comunista a varios niveles. Y no es una cuestión ideológica, es una cuestión de coordinación entre poderes públicos que son muy fragmentados en la administración china. Entonces creo que la mayor parte de la estrategia de comunicación primero es con los poderes públicos para organizar la empresa. Después, para la parte de comunicación y publicidad, creo que hay que olvidarse de hacer publicidad con el CCTV, no la televisión central, porque se va a gastar mucho dinero para hacer publicidad para 80% de las gentes que no van a tener acceso a su producto. Entonces creo que es importante cuando uno se busca mercados de nicho, y creo que muchos de los productos mexicanos que tengan oportunidades en China van a ser todavía productos de nicho, van a tener que buscar mucho de relaciones con la prensa. Lo que aprendí en China es que en lugar de hacer publicidades muy costosas en la televisión, es privilegiar mucho la red de relaciones de prensa para poder precisamente tomar el tiempo para influenciar el comportamiento de los chinos, porque como son consumidores recientes todavía son bastante influenciados. Entonces una manera de influenciar es de pensar mucho en la parte de comunicados de prensa, ir a través de la prensa especializada para poder tener un acceso para estos productos de nicho. Entonces lo principal para mí fue, para no gastar tanto dinero, trabajar mucho con periodistas a largo plazo para tener este acceso a operaciones de relaciones públicas a través de la prensa. Para las oportunidades para los mexicanos, creo que es impresionante ver que son mucho más las oportunidades que uno piensa. Creo que México tiene muchas oportunidades y voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un boom de la construcción de nuevos inmuebles que decoramos, sobre todo con los chinos ricos. Entonces yo fui recientemente a visitar una tienda de Onyx aquí, cerca de Tehuacán,
y hubo como piezas de onix de 16,000 pesos, 40,000 pesos, como grandes. ¿Y quién está dispuesto a comprar estas cosas? 3 chinos que estaban aquí para comprar cosas para exportar a China. Entonces creo que tenemos que pensar que México puede tener muchas oportunidades para vender materiales de construcción y cosas de decoración interior, para dar un ejemplo. También creo que por la importancia de la industria automotriz, creo que la parte se puede pensar que hay varios productos de accesorios, de piezas automotrices que pueden tener oportunidades. El doctor José Pérez conoce este sector mejor que yo, pero creo que existen varias posibilidades de desarrollo en el futuro, para decir que no son solamente puros minerales y productos básicos, también se puede pensar en algo de futuro. También creo que hay que ver las empresas agropecuarias y el desarrollo de alimentos. Y la seguridad alimentaria es algo muy sensible en China. Después de todas las crisis alimentarias que se experienciaron en China, es que con la crisis de la leche en polvo, de algunos huevos, que hay mucha desconfianza de parte de los consumidores chinos sobre las producciones dentro de China. Entonces creo que por la parte de productos de carne, algunos productos agropecuarios, sería importante considerar no solamente exportar materias primas, pero productos transformados. Porque el peor que podría pasar es exportar varias materias primas agropecuarias y que la transforman en China, ¿no? Y la reexportan en otros lugares. Tengo en la mente que hay varios empresarios que fueron a China para ver las oportunidades de vender nopal y se dieron cuenta cuando llegaron a China que se produjo más nopal en China que en México, ¿no? Entonces hay que pensar, por ejemplo, cómo son muy sensibles a cosas de la salud, como por ejemplo desarrollar productos fitosanitarios o productos que se refieren a la salud para vender a China. Es otra oportunidad. Pero se pueden imaginar muchas cosas. Tenemos un caso de éxito aquí en México que se llama Kitsania, no sé si fueron a Kitsania, ¿no? Es como cerca del centro comercial, es como el parque de atracción mexicano, que se exportó en muchos países hasta Japón. ¿Por qué no pensar en Kitsania en Shanghái? ¿No? Entonces, es decir que el abanico es abierto y si tienen imaginación los empresarios mexicanos pueden pensar también en empresas de servicios. Entonces creo que hay mucho más que se puede hacer. Creo que se imagina. No sé si da respuesta a su pregunta, porque su pregunta era un poco diferente, pero hay que buscar estas oportunidades para no solamente comprar a China, pero ir a China para... Es impresionante ver algunas experiencias de empresarios de Estados Unidos que estaban haciendo muebles en Estados Unidos. Hay varios que empezaron a ver que los chinos estaban haciendo los mismos muebles que ellos con 50% del costo de los muebles. Entonces una cosa es de tener los brazos cruzados y quejarse con el gobierno para buscar acciones de proteccionismo, y otra cosa, pero eso no se va a resolver después de 4, 5 o 6 años, tiempo suficiente para morir mientras. Entonces pueden ganar en los tribunales en 5 o 6 años, pero mientras tanto pierden su negocio. Eso es por qué.
Entonces, algunos de estos fabricantes de muebles fueron a invertir en China para jugar el mismo juego que los chinos mismos. Entonces, hay varios ejemplos de empresas de Puebla que yo conozco, de textiles, de cosas, de materiales de electrónicos, de pequeñas piezas que son partes de calentadores y cosas así. Perdieron todo. Tuvieron una oportunidad una vez de irse a China para invertir a China y mudarse a China para desarrollar el negocio allá. Pero irse de Puebla, perder la membresía del club de golf, estar lejos de la familia. No, es una cuestión de elección de vida. Ok, respecto al hecho que uno no quiere pasar su vida en China, pero la cosa es que perdieron su negocio antes de los chinos. Y algunos que fueron a China para luchar con los chinos en su propio territorio para guardar su propio mercado. Es riesgoso, es difícil, requiere mucha inversión, etc. Pero algunos lo hicieron así y sobrevivieron. Solo están vivos. Bimbo. Pues Bimbo es un poco especial porque todavía se requiere tiempo para ver si van a tener éxito en China. De hecho, en Hainan, por ejemplo, la distribución del pastelito no se hace en camionetas, se hace en bicicletas. Y encuentras el producto de Bimbo en la señora que vende en la esquina dulces. No lo encuentras en un supermercado. Sí, hay que probar el pan de caja con pasta de frijol rojo dulce para... Sí. Por favor. Sí. Buenas tardes, soy Bexabe, estudio en la Facultad de Economía y estudio chino. Sí. ¿Ya se ha hecho algún perfil del consumidor chino? Porque cuando hablamos de la volatilidad que tiene y el cambio total, porque vemos a una población china que también se está occidentalizando muy rápido, ¿qué pasa con el consumidor chino? No existe tal cosa como el consumidor chino. No existe, porque el consumidor de Beijing, el consumidor de Shanghái, el consumidor de Guangzhou, el consumidor dentro del territorio de China, entonces es muy fragmentado en términos de actitud con los precios, con el tipo de marca extranjera, el tipo de preferencia de productos, de costumbres de consumo. Entonces en la presentación está mi email, entonces con mucho gusto si me envía su email que podría mostrar algunos estudios de varias consultorías que, como McKinsey y otras, que definen todas las diferencias regionales entre las diferentes partes de China. Y realmente es un país muy fragmentado en términos de preferencias de consumo. Entre el norte y el sur, entre la costa y el interior del país. Y Jiangsu y Zhejiang no son muy lejos, pero son diferentes tipos de consumidores. Los que están en Fujian no están parecidos a los de Guangzhou. Los que están en Chongqing, en Sichuan, son diferentes de los que están en Henan. Entonces, no se puede contemplar un perfil estandarizado. Y dentro de las mismas ciudades tenemos ricos, extremadamente ricos, que no tienen nada que ver con la clase media, que no tienen nada que ver con los más pobres que viven en la misma ciudad. Entonces, como hacen evolución, se requiere tiempo antes de tener este tipo de perfil homogéneo. Hay que viajar en China para darse cuenta. Buenos días, mi nombre es Susana Mesa y vengo del laboratorio Limex de la industria química farmacéutica. Y mi pregunta es, regresando un poco al tema de la guerra de precios, a las empresas que ya exportamos, en nuestro marketing plan, ¿qué tal? Vamos, porque una guerra de precios se vuelve muy loco, llega un momento que es una locura.
y eso te resta competitividad, sobre todo en una empresa extranjera tan lejana a esta región. La pregunta es qué tan importante es con el marketing plan la diferenciación de producto y la calidad. La única manera para salirse de estas guerras de precios que son a veces como un suicidio es precisamente buscar esta diferenciación, buscar estos nichos de mercado. Porque si no, sí, es como nadar con los tiburones, entonces es como un baño de sangre. Entonces, y después se encontrarán muchas decepciones porque no se encuentra la rentabilidad como se esperaba. Hay muchas empresas multinacionales chinas, como Lenovo, como TCL, las nuevas multinacionales chinas, que precisamente una de sus motivaciones para salirse de China es que a pesar de tener una participación mayor en el mercado chino, no ganan dinero en China. Entonces salirse del país es una manera de evitar estos márgenes bajos de utilidad en su propio país. Entonces las políticas de diferenciación, sobre todo porque los mercados de grandes volúmenes son más y más para los gigantes. Hace 10, 15 años, 20 años, pymes podían buscar algo de participación en el mercado chino. Pero como se está volviendo más y más sofisticados los mercados chinos, ya no es un lugar para las pequeñas empresas, para volúmenes importantes. Entonces se tiene que buscar estas oportunidades de mercados de nicho. Entonces en términos de productos farmacéuticos, no conozco muchos detalles sobre este mercado en particular, pero es cierto que por la importancia que dan los chinos a su salud, hay que buscar tipos de enfermedades particulares que ellos pudieran tener para ver que es un mercado que va a crecer. Y va a crecer mucho, va a crecer, como lo saben, por la política del hijo único. La población de China se está envejeciendo muy rápidamente. Entonces vamos a tener muchas oportunidades para hacer mercadotecnia con la parte más vieja de la población. Entonces hay que pensar, creo que hay un tema muy interesante que habría que desarrollar como investigación, es cómo hacer mercadotecnia con los más de 60 años. Porque se requiere, ¿qué se requiere para los más de 60 años? Medicamentos, servicios a la persona, hospitales, como casas de jubilación, de retiro, muchas cosas, algo de turismo específico. Entonces creo que una sugerencia muy importante para pensar en cómo desarrollar negocios con los chinos es pensar que las capacidades de los propios chinos para cuidar a sus ancianos no va a ser suficiente. Entonces van a requerir muchos de esos servicios y esos productos para servir a este segmento de la población que va creciendo. Mauricio Espinosa, he vivido en China más de 4 años y medio. ¿Dónde? Bueno, actualmente estoy en la región de Zhejiang, en el pueblo de Anji. Ajá. Bueno, mi pregunta es, la mayoría de mis clientes son pequeños y medianos empresarios. Ajá. Interesados en distribuir en China. Bueno, hace unos momentos comentaba que pequeños empresarios no tienen no tienen un rol para jugar dentro de China. Es totalmente para todas las áreas o en este caso solamente para la farmacéutica que estamos hablando. Y la otra parte de mi pregunta es si como estrategia de mercadotecnia podemos saltar lo que son las ciudades de Shanghai, Beijing y tal vez direccionar estos
emprendedores hacia pequeñas zonas, no donde pueda haber una mayor oportunidad? Sí, creo que es una sugerencia muy importante y muy interesante. No sé si... yo digo, es difícil, no es imposible. Es más y más difícil por los costos de la mercadotecnia, por el capital social mínimo que se tiene que para registrarse y por los costos altos de distribución. Entonces, como las grandes ciudades son saturadas, es cierto que podemos ver que hay ciudades que por los que no viven en China son completamente desconocidas, pero que tienen como 1 millón, 2 millones, 3 millones de habitantes. Y creo que en unas de, precisamente en la parte de Lianfeng Research Center Consumption in China, yo recomendaría leer este estudio, porque aquí precisamente identifican varias ciudades que son desconocidas aparentemente, pero ciudades como no sé cuántos habitantes hay en Anjing, pero supongo que son varios millones. Sí, pequeña ciudad. Sí, es pequeña ciudad de 2 millones o 3 millones de personas. Entonces ciudades como Anjing son 200, 300 más de estas ciudades. Entonces, como no, las empresas multinacionales todavía no ponen mucha atención en estas ciudades, creo que es una muy buena sugerencia de alejarse un poco de estas grandes ciudades y buscar estas oportunidades de nicho en estas ciudades donde a lo mejor se tiene una fracción de la población que es rica o que tiene el poder adquisitivo suficiente, no para hacer un negocio milagroso donde uno se va a hacer rico y todo, pero lo suficiente para vivir bien. Pero cuando yo estaba en Francia, siempre yo vi como fabricantes de textiles o de muebles que estaban soñando invertir en China, pero todavía no estaban vendiendo todo lo que pudieran haber vendido en Alemania o Bélgica o Holanda. Entonces mi mensaje es, antes de pensar y soñar a China y perder todo su dinero, ¿por qué no hacer el máximo para ver si pueden vender un poco más en Bélgica para empezar? ¿No? Pero a pesar de haber dicho esto, sí se pueden buscar, es una muy buena sugerencia de estudiar a fondo estas ciudades para lograr una participación antes de los demás, porque con buenas conexiones se pueden lograr milagros. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Claudia Chávez, vengo de la empresa Catlar. Bueno, me pregunto el siguiente: como emprendedor o como pyme, ¿qué tan difícil es no exportar sino importar, traer productos de allá para acá? Y bueno, usted que tiene la experiencia, ¿qué productos considera usted que es importante para México, que sea atractivo para México? De China para México. De productos chinos para comprar de China. Entonces, para la importación de productos, es claro que son muy competitivos los productos chinos, y vemos que por varias industrias como plásticos, como textiles, como juguetes, se reemplazó mucha de la oferta que se tenía en México por productos chinos. Entonces es un poco desafortunado y creo que se tendría que pensar no es una respuesta a su pregunta, pero creo que yo pienso que algunos empresarios mexicanos tendrían que pensar en cómo invertir de nuevo en su propio país para no tener que comprar siempre en China, porque creo que los costos de maniobra están evolucionando de tal manera que los costos de maniobra se van creciendo en China, de tal manera que el gap de competitividad entre México y China se está reduciendo. Entonces
sí se puede pensar comprar cosas en China, pero yo quisiera abrir la pregunta más para pensar en si se tiene como este gap de competitividad se está reduciendo, si no es la hora de pensar en cómo reinvertir en México para no tener siempre que comprar en China. Pero, no sé, tengo varias experiencias de alumnos que hicieron sus proyectos de negocios en la Universidad de las Américas para comprar cosas en China. Entonces uno, por ejemplo, tiene un negocio de organizar recepciones, como bodas y cosas así. Y la verdad es que todos los materiales que se requieren para cosas como sillas, como todas las cosas que se requieren para hacer bodas y eventos, de todas las cosas de decoración, de todas esas cosas, pues, todo es mucho más barato en China. Es que tengo otro ejemplo para ilustrar lo que yo acabo de decir. Es que conozco saben que México es el segundo país después de Estados Unidos para tomar Coca-Cola y estas Pepsi-Cola, estas bebidas dulces. Entonces es el segundo país después de Estados Unidos por el consumo de PET, de las materias de plástico. Entonces hay chinos que compran los desechos de PET para importar a China, compresar y transformar en China para venderlo. Entonces siempre me sorprendió que no hubo un inversionista aquí en México para hacer este tipo de negocio. Entonces sí se requiere mucho capital porque sí son maquinarias muy costosas, entonces se requiere mucho dinero, mucho capital, pero sí se puede. Entonces a lo mejor no está muy completa mi respuesta, pero yo quisiera sugerir otras perspectivas para siempre pensar que México sí puede luchar, aunque es difícil. Pero además de luchar, hay que pensar en nuevos tipos de colaboración con los chinos. Y creo que hay que pensar a nivel de cadena de suministro a nivel mundial para ver qué tipo de asociación se podría tener con China para verlos no solamente como enemigos, pero como socios potenciales. Sí son competidores, sí quieren el mismo mercado que México, que es Estados Unidos, pero en lugar de siempre luchar y hacer la guerra, que siempre se va a hacer, ¿cuáles son las oportunidades de hacerse socios? Entonces creo que el ejemplo de ¿cómo se llama? Dragon Mart puede ser un ejemplo de buscar tipos de colaboración inéditas para colaborar con ellos, para aprovecharse de las redes que ellos tienen en China. No sé. Entonces no es un camino que se escrito de antemano, hay que usar su imaginación para practicar y ver cómo asociarse en cadenas de suministro particulares. Entonces creo que lo que es lo más importante es de México es la cercanía con Estados Unidos. Entonces como convencer a los chinos que pueden aprovecharse de la cercanía de Estados Unidos a través de México. Y también pensar que en México las gentes tienen que desarrollar sus capacidades en términos de diseño. Y la manera de no perder antes de China es de continuar a desarrollar sus... Entonces, comprar en China sí, está bien,
al menos que usted tenga sus propias capacidades de diseño, de tal manera que puedan, a través de sus compras en China, hacer diseños propios para vender más, teniendo en cuenta que sus diseños van a ser copiados dentro de un plazo de 4 a 6 meses. Es decir, que la única manera de continuar a seguir vendiendo es producir varios productos nuevos cada 6 meses. Yo tenía un ejemplo de un productor de zapatos en Francia que estaba produciendo todavía en Francia y dijo, pues tengo una ventana de oportunidad de 4 meses. Otras que me copian, producen y venden. Entonces la única manera para mí de sobrevivir es innovar cada 4 meses, no hay de otra. En este tipo de negocio. Textil, juguetes. François, yo tengo una pregunta un poco más general. ¿Qué implicaciones tienen todas estas reflexiones, preguntas para México en términos de nuevo de posibilidades de exportación? Y se me ocurren 3 temas, ¿no? Tú hablabas del tema de la falta de profesionalismo, ¿no?, por parte de socios en canales de distribución, es decir, yo creo que muchas veces el sector empresarial y el sector público y académico en México no estamos suficientemente preparados, pero cuando uno ve delegaciones chinas en México, pues uno también se encuentra que dicen, bueno, a ver, encuéntrame clientes, encuéntrame esto, en México. ¿Podrías concretar qué significa eso en tu experiencia? Un segundo tema, ¿no? ¿Qué implicas, qué anécdotas, si tú quieres, y experiencias tuvieron ustedes del sistema legal? Tú, por ejemplo, destacaste mucho el tema de la dificultad de cobro de deuda, que es un tema importante en México también, ¿no? Pero ¿qué experiencias tuvieron ustedes? O sea, y yo por último, tal vez un tercer tema no menos relevante, que está muy de moda en México, que se plantea el nombre, que las MIPYMES van a conquistar a China, ¿no? Y yo creo que con lo que tú estás planteando, eso está más complicado, ¿no? Es decir, si las grandes empresas están apenas incursionando con una visión de largo plazo, grandes inversiones, ¿qué implicaciones tiene? Ojo, pues hay productos, sectores, regiones muy diferentes, pero pareciera que en el mejor de los casos, el tema de China para las empresas de menor tamaño es altamente arriesgado y complicado, ¿no? Entonces no sé si nos pudieras indicar tu reflexión, qué significa, se me ocurren estos 3 temas, que podría haber otros. El primer elemento fue esta falta de profesionalismo. Sí, entonces la falta de profesionalismo es que hay que pasar por distribuidores, porque no se puede de otra manera. Pero no pueden esperar mucho de un distribuidor, porque un distribuidor precisamente probablemente le van a almacenar su producto y se desarrollan muchas las ventas en consignment, es decir, ¿cómo se dice en consignment? En consignación. Es decir que sí, acepto su producto con mucho gusto, vamos a ver si funciona, sí, lo ponemos en consignación, ¿no? Entonces, enviar el primer contenedor no es difícil, muchos lo hacen. El problema es el segundo contenedor y el tercero contenedor. Entonces, almacenar sus productos en el almacén de un mayorista en China no es difícil. Cientos de productos de vinos franceses lo hicieron. Y puedo decir que después de 3 años en un almacén a menos 5 grados en invierno y más de 40 grados en la calidad del vino, al fin, es eso, el vino francés, pues no es para asegurar una presencia muy grande. Entonces, la primera cosa es que no van a encontrar almacenes de muy buena calidad.
Entonces, para sus productos, creo que parte del plan, para ser muy concreto, es visitar los almacenes para asegurarse que su producto va a llegar al consumidor final en el estado normal de consumo. Entonces, porque no le van a importar, no van a hacer mucho caso sus distribuidores. Van a decir, si no es veneno, pues es un producto que tiene una imagen occidental y no van a cuidar la calidad como ustedes lo quisieran. Entonces, manejar la calidad de manera concreta con las condiciones de transporte y almacenamiento es parte crucial de un plan muy concreto. También, como no hay que esperar que van a encontrar distribuidores con un plan de mercadotecnia muy fuerte, hay que armar todo el plan para los distribuidores y tener empleados dedicados de su empresa para motivar y acompañar al distribuidor, porque dejar todo al distribuidor como una loncha, como una botella en el mar, es casi perdido de antemano. Entonces, creo que hay que pensar, creo que lo que fue una de las cosas que me resultó mejor cuando yo estaba en China para los vinos, fue hacer una segmentación de las diferentes tiendas al consumidor final y determinar para los vendedores, ok, en este tipo de tienda, para este tipo de tamaño, quiero un facing de 3 productos, porque yo tenía como, no sé, 15 tipos de vino. Entonces, es decir, en esta tienda quiero estos 2 productos de mi portafolio, no más. Esta tienda 5, esta tienda toda la gama. Entonces, segmentar el merchandising, el display de los productos según el tipo de tienda al consumidor final, para no empezar a equivocarse, porque tener los vinos más costosos en las tiendas que están en la calle no tiene sentido. Pero cuando uno se maneja bien la distribución, a veces se equivocan y distribuyen el producto que no se tiene que vender en este tipo de lugar. No sé si me explico. Entonces, este tipo de segmentación, entonces, son las reglas clásicas de la mercadotecnia. Creo que otro punto importante para hablar de manera concreta. Yo vi esto también en varias partes de aquí en México. Productores de bebidas que, por ejemplo, están en su empresa y vienen varios distribuidores de la misma región y te dicen, yo quiero comprar 3 contenedores, ok, te doy un precio para 3 contenedores. Otro viene quiero 10 contenedores en la misma región. Sí, te voy a dar un precio un poco más barato porque compras 10 contenedores. Pero no dan exclusividad territorial a los distribuidores. Entonces se hace mucha competencia, es todo un relajo porque su precio final al consumidor puede variar de 30 yuanes a 120 yuanes según la región y dentro de la misma región. Entonces, ¿cómo obtener de los minoristas que tengan un rango de precio que les permita tener un posicionamiento correcto de su producto? Es decir, un rango, digamos, si digo en mi plan, puedo escribir un plan y decir, yo quisiera que mi producto sea entre 40 y 50 yuanes al consumidor final. Pero si venden a cualquier distribuidor sin dar derechos de distribución según el territorio, no pueden van a tener una diferencia de precios muy grande. Entonces, cuando ven, por ejemplo, los vinos en las diferentes tiendas, hay
muy grandes, diferencias de precios muy grandes dentro de la misma ciudad. Y es todo un relajo. Y no se puede mantener estas técnicas de gringas de mercadotecnia que se aprenden en las universidades. No sé si... Por el segundo aspecto, es muy importante tener, saber que si tienen un pleito jurídico, nunca se va a solucionar en las Cortes de Justicia. Tuvimos un pleito porque cuando Pernod Ricard compró la empresa en China, estaban produciendo un producto muy bonito, que es un vino dulce que se llamaba Guihua Chengjiu. Entonces es como un vino de flores de osmanthus. No sé si saben lo que es una flor de osmanthus. Entonces es una flor de color naranja muy bonita. No sé exactamente como Jamaica, pero es como una flor que tiene un buen sabor. Entonces el producto líder de esta empresa china fue, pues una larga historia, no tenemos todo el tiempo, pero to make a long story short, es que antes hubo una corporación de importación y exportación que estaba exportando este producto al extranjero. Y la planta que estaba produciendo este vino se separó de la corporación. Entonces la planta empezó a vender este producto en China, mientras que la corporación, después de la desregulación, quiso vender el mismo producto también en China. Pero nadie se pudieron poner de acuerdo con a quién pertenecía el diseño de la etiqueta. Entonces tuvimos dos productos exactamente iguales por la etiqueta, pero producidos por dos empresas diferentes. Entonces la empresa de Pernod Ricard es nuestro. Y la otra dijo, sí, puede ser. ¿Por qué no? Pero mientras estaban viendo como cantidades enormes en los mismos mercados. Y lo que pasó es que después de un rato, la Autoridad Nacional de Protección de Marcas reconoció el derecho de la planta donde yo trabajaba para usar este tipo de diseño. Pero, mientras, hubo una grande empresa de Beijing que depende del poder municipal de Beijing, que es como un Red Hat Company, como un conglomerato que tiene como privado, pero con muchas conexiones con el sector público, que es listado en Hong Kong, que compró la planta de la otra empresa. Entonces fue un pleito entre la autoridad nacional y la autoridad municipal de Beijing. Y se estancó durante 5, 6, 7 años y nunca se resolvió realmente. Entonces es decir que nunca se puede resolver las cosas en los tribunales. Hay que hacer acciones comerciales para ocupar el capital de trabajo de los distribuidores, para que compran con su empresa y no con la otra. Y tal vez como incentivos especiales. Para eso es lo que digo con guerra de precios. Entonces son varios pleitos jurídicos que nunca se va a resolver a través de los tribunales. Entonces, si tienes este tipo de pleitos, ir a través de los tribunales, sobre todo para una empresa extranjera, usualmente es una pérdida de tiempo y dinero. Entonces, para recolectar deudas, es importante, hay varias técnicas. Emplear un general de las Fuerzas Armadas jubilado. Y nosotros teníamos un vendedor muy especial. Tenía, tenía una capacidad extraordinaria porque estaba en lo grande, con orejas grandes completamente como se dice, como separadas,
y ojos como una mirada así, muy fija. Y tenía una capacidad extraordinaria, podía sentarse así, sin mover durante 6 a 8 horas. Entonces se iba a en las empresas de los distribuidores y se sentaba así, sin mover. Entonces estaban tan molestos los clientes que finalmente dijeron, te voy a pagar, pero por favor vete. Entonces molestar a los clientes también es una técnica posible. Pero hay que pensar en todas las maneras de recolectar deudas. Entonces, para terminar, para concluir, creo que una recomendación es de pensar en tener un tipo de negocio en el cual es mejor dar descuentos cuando venden para obtener pago de inmediato. Creo que para comenzar en China es mejor pensar en su plan de mercadotecnia para tener un capital de trabajo suficiente para desarrollar su negocio. Empezar no con consignación. Es mejor, para evitar consignación, de exigir pago de inmediato. Y eso requiere probablemente dar muchos descuentos. Pero es mejor dar muchos descuentos y tener el cash de inmediato que vender y decir bye bye a sus productos y a su dinero. Y por eso, como es muy arriesgoso, es muy lejos, pueden ser engañados, pero fácil. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una conferencia muy... Recuerdo la presentación, entonces va a estar en un ratito en el Sechimex. Yo los invito incluso a revisar algunas de las presentaciones de los últimos años, hay de Bimbo, de Worcester, de FAO, de otras empresas, y ojalá que en el futuro sea posible contar ahí, yo diría, con el testimonio también de empresas que hoy en día están haciendo negocios con China. Muchas gracias.